Las papas rellenas son un plato delicioso y muy popular en varios países de Latinoamérica. Se trata de papas cocidas que se rellenan con diferentes ingredientes. Hoy te enseño cómo hacerlas sin fritarlas y obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Luego de pelar y cortar las papas, las lavamos muy bien, las llevamos a una olla donde agregamos sal y 2 hojitas de laurel. Es muy importante que nos fijemos en la textura de nuestras papas. No deben estar ni muy blandas ni duras, sino que sean manejables. Y esta es la base para que las papas no se abran ni se rompan. Vamos a usar aproximadamente unos 300 gramos de maicena y vamos a ir incorporando muy bien hacia el puré que ya tenemos. Debes amasar muy bien. Esto va a requerir incluso algunos minutos. Fíjate, aquí podemos ver que ya se incorporó la maicena, sin embargo no está lista. Debemos amasar un poquito más. Y así debería quedar nuestra masa. Ya está manejable, moldeable. Esta es la textura perfecta para hacer nuestras papas rellenas. Vamos agregando cebollín, queso duro 200 gramos. Esto es opcional. Si deseas, puedes agregarlo o incluso no colocárselo. También vamos a seguir integrando todo esto. Esto le va a dar un sabor, un toque especial. Si decides no hacerlo, coloca un poquitico más de sal, solo si no le colocas el queso. Luego de tener nuestra masa lista, ahora vamos a rellenar. Vamos a temperar nuestra carne con orégano, que puedes colocar la cantidad que te agrade o que desees. También vamos a estar colocándole un condimento que se llama 7 especies, condimento árabe. Pero si tienes comino, puedes usarlo. Incluso puedes usar color, que creo que en otros países se llama achiote. En este caso estoy colocando también salsa de soya y salsa inglesa. Es lo que tenía disponible, incluso me gustan muchísimo estos sabores. Pero para aderezar la carne puedes usar los ingredientes que más te gusten y con los que tú más te identifiques. Eso sí, no debe faltar el ajo. En las preparaciones con carne queda súper delicioso. Entonces yo usé aproximadamente como 7 u 8 dientes de ajo. También vamos a agregar 2 cucharaditas de sal. Luego, si necesitas agregar un poquito más de sal, lo agregas ya cuando tenga el sofrito listo. Llevamos al fuego una sartén donde vamos a estar agregándole un poquito de aceite y allí vamos a colocar todos los ingredientes para el sofrito. Vamos a empezar con la cebolla. Usé una cebolla mediana, pimentón mediano, lo piqué en cuadritos y además estaremos usando de verdeo o cebollín, tú lo conozcas. Mientras está listo nuestro sofrito, me gustaría contarte cuál es la historia fascinante de las papas rellenas. Se cree que fue traída a América por esclavas norteafricanas durante la conquista española. Pero también hay otra historia, otra versión, que pudo haber surgido durante la Guerra del Pacífico en 1879, cuando los soldados peruanos necesitaban un alimento fácil de transportar y nutritivo. Entonces usaban las papas rellenas. Entonces este plato se ha convertido en una delicia tradicional en varios países de América Latina, con variaciones en ingredientes y preparación según la región. Recuerdo mucho que cuando estaba en la escuela, al frente estaba una señora colombiana que vendía estas papas rellenas. Cuéntame si ya conocías esta receta o incluso si en tu país hacen este tipo de preparaciones. Cuando el sofrito ya tiene varios minutos, vamos a agregar aproximadamente 2 zanahorias. Esta zanahoria la puedes picar pequeñita, la puedes rallar o incluso hacer como yo hice, que la pasé por un procesador.
Y esto le va a dar ese toque dulce a la carne. Ya aquí ya vamos a ponerla a secar y procedemos a agregar todo nuestro sofrito. Miren que ya se cocinó, mezclamos muy bien para que la carne también agarre ese sabor de todo el sofrito que hemos realizado y nuestra carne debe quedar seca. Debemos eliminar el exceso de agua. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a rellenar nuestras papas, debe estar el relleno seco, sin agua. Luego de esto, bueno, procedemos a taparlo y esperamos que enfríe un poquitico para poder usarlo. Hemos llegado a una de las partes más importantes de este video. Es el armado de las papas rellenas. Te voy a enseñar poco a poco cómo puedes armar tus papas rellenas. Lo primero que vamos a hacer es hacer unas bolitas más o menos de este tamaño. Puedes hacerlas más pequeñas, pero de este tamaño salieron 8 unidades. Y por acá tenemos pan rallado, un huevo y una tacita donde hemos agregado 2 cucharadas de aceite y un poquito de agua. Para el formado de las papas rellenas, vamos a abrir un huequito en el centro. Va a quedar como una tacita. Y vamos a seguir abriendo un poco más la masa. Siempre fíjate que lo vamos a hacer pegado de la palma de la mano. Vamos a ir abriendo y vamos a empujar con firmeza, pero suave, sobre nuestra palma de la mano. Esto nos va a permitir que la vamos a abrir, pero sin romper nuestra masa. Teniendo ya esta formita, vamos a agregar aquí. Tengo una tacita medidora de la cantidad de carne que quiero agregarle y esa se la colocamos. Entonces, ahora vamos cerrando de a poquito. Vamos apretando desde abajo y luego vamos cerrando hasta arriba. Siempre con mucho cuidado para no romper la masa. Y vamos haciendo como especie de un bollito. Vamos presionando, presionando. Fíjate la posición de las palmas de las manos. Esto nos va a permitir de que nuestra papa rellena quede bien redondita. Y miren, así nos queda. Vamos a hacer una segunda. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ir aplanando poco a poco hasta el fondo. Y fíjense en el grosor, importante, el grosor de nuestra papa. No es muy gruesa ni tampoco muy finita. Agregamos nuestra cucharada de carne, presionamos un poquito hasta el final para que entre muy bien el relleno, sin romper. Y de nuevo vamos cerrando poco a poco, hasta obtener nuestra masa bien lisita, ya cerrada. Si lo hacemos bruscamente, nuestra papa o nuestra masa se va a romper. Y eso no es lo que queremos. Vamos presionando poco a poco hasta cerrar completamente la papa. Tomamos en cuenta todos estos pasos a la hora de formar nuestras papas rellenas. Ellas no se van a romper, van a tener una buena textura, van a tener un buen relleno, van a quedar hermosas. Luego de tenerlas todas listas, te garantizo que si sigues estas instrucciones, vas a hacer unas papas rellenas como un experto. Y te cuento que es la primera vez que hago papas rellenas. Así que si tú eres inexperto igual que yo, si sigues las instrucciones te van a quedar muy bonitas. Y no solamente bonitas, sino que también muy sabrosas. Y el éxito está aquí en que van a quedar crujientes sin usar aceite. El siguiente paso que tenemos acá es sumergirlo en la mezcla que tenemos de huevo. Yo usé un tenedor, pero te quiero decir que no lo hagas, por favor, no lo hagas. En esta ocasión, miren cómo me está quedando la papa, le estoy haciendo unas marcas que no son muy buenas. Luego lo pasé por huevo, entonces así nos queda. Miren que vamos a rebozar, ¿verdad? Pero sin excesos. Ideal esto, usar un pincelito, lo que tengas es mucho mejor. ¿Por qué? Porque no va a dejarle marcas a la papa. Y el mismo proceso, amigos. Lo vamos a sumergir en el pan rallado y así nos quedan. Miren qué bonitas.
Estas las vamos a llevar al horno. Miren qué bonitas quedaron. Y estas otras las voy a reservar en la nevera porque las vamos a consumir otro día. Por eso hoy no las voy a hornear. Entonces unas papas tienen un destino diferente, van al refri y otras van al horneado, tal como nos lo señala el Miau. Luego de hornear nuestras papas rellenas aproximadamente 40 minutos, este es el resultado. Pero ahora les enseño el truco para que queden doradas. Luego de esta parte vamos a colocarles huevo con el pincelito y vamos a llevar nuevamente al horno. Esto va a quedar que nuestras papas van a quedar crocantes sin usar ni una gota de aceite. Y te puedo decir que estas papas han quedado muchísimo mejor que las fritas. Son una delicia. Mira lo crujiente que han quedado y ese color tan bonito. La horneamos por 20 minutos más, después de agregarle esta segunda etapa de huevo. Y ahora sí, vamos a degustar estas papas. Y fíjate en el crunch que tienen estas papas rellenas, que rompen corazones. Ahora dime, ¿qué esperas para hacerlas? Ya te pasé el secreto de la felicidad en versión comestible. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte con ese amigo que siempre tiene hambre. Gracias por estar aquí, por cocinar conmigo y por hacer de la comida un momento especial. Nos vemos en la próxima aventura y que las papas rellenas siempre sean crujientes y deliciosas. Chao, chao amigos.